Muchas gracias por tan cariñosa introducción, a CC por invitarme. Es la tercera vez que me invitáis y lo cual se agradece más todavía, ¿no? La verdad es que no traigo buenas noticias en general y por tanto voy a empezar por la única buena que os gustará oír, ¿no? Y es que Andalucía está bastante mejor que el resto de España, ¿no? Estando mal, en concreto Andalucía tiene como un 18% de la población, un poquito menos, y aquí nace un poco más del 19% de los niños, y en la parte de población nacida en España, o sea, no inmigrante, Andalucía tiene el 19%, tiene un poco más que la general porque hay menos inmigración que en el resto de España en media, aunque hay provincias donde hay más, y nacen el 22% de los niños de madres españolas. Es decir, que la cuota de mercado humana de Andalucía va hacia arriba dentro de que no va bien y que toda España va mal y no solo España, pero bueno, creo que por lo menos algo es algo, ¿no? Yo voy a hablar un poco de todo este tema que es muy poliédrico, aspectos generales, de cómo estamos, de dónde venimos, qué puede pasar, cosas relacionadas con la educación, luego qué se puede hacer y luego qué se puede hacer también, por último, incluso en concreto, ¿no? Con una cita, esa es la famosa cita de Kennedy, no preguntes qué pueden hacer otros por ti o tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país, ¿no? Porque podemos hacer cosas, hay cosas que dependen de los gobiernos, hay cosas que dependen de otros, pero hay cosas que dependen de nosotros, cada uno podemos hacer y no sé si a veces consigues las cosas, pero en la fundación mía, Renacimiento Demográfico, seguimos el lema de Antonio Maura, por mí que no quede, ¿no? Dice, oye, yo tengo lo que tengo que hacer, intentaremos conseguir objetivos por lo menos suficientes, ¿no? Entonces, siempre suelo empezar, por dónde empecé, me metí yo en este tema, que efectivamente no soy demógrafo de formación académica, me dedico en entrada de ingeniero y luego a asesorar a las empresas en temas de riesgos y oportunidades, análisis estratégicos. Entonces me quedé espantado de ver la gravedad y la importancia que tenía este tema y sobre todo el poco caso que se le hacía públicamente, ¿no? Y empecé por esta gráfica que luego he sofisticado un poco, que son los nacimientos en España desde mediados del siglo XIX, ¿no? Que es cuando hay registros más o menos modernos, antes hay estimaciones. Entonces, como veis, la gráfica tiene dos colores, al final he puesto porque hubo una distorsión respecto a ver cómo van las cosas, que era la llegada de inmigrantes. Distorsión en el sentido que parecía que estábamos bien porque empezaban a venir muchos inmigrantes que estaban en edad de tener niños muchos y además tenían más niños en media. Y entonces de repente vino un repunte, cuando ya se estaba empezando a preocupar la gente de que faltaban niños, de repente como empezaban a nacer más niños, pues mucha gente se aplazó la preocupación en España, pero luego eso cayó y por eso al final está separado en azul los nacimientos totales y en rojo los que son de madres españolas, ¿no? Entonces ahí lo que veis, se ve más o menos una cantidad constante de niños durante mucho tiempo hasta que de repente hay una caída casi en vertical a partir del año 77. Exactamente la mitad de la gráfica está el año 1939, que es un año en que España toca fondo después de una tragedia, una lucha fratricida y está absolutamente destrozada. Entonces lo primero que se ve ahí es que nacen más niños en 1939 con 20 millones menos de habitantes que ahora en total, y no digamos de madres españolas, ¿no? Lo cual te da una idea, te da que pensar cuando luego pensemos que por qué pasa, por qué no tenemos niños, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, si esto es un tema, como se suele decir, de valores, o de que faltan ayudas económicas, o de un problema de conciliación, o tal, que todo suma, ¿no? Pero lo fundamental, o sea, si en unas circunstancias infinitamente peores se han tenido niños es porque, con perdón por la tautología, se querían tener niños, ¿no? Y cuando no se quieren tener niños, puedes dar todas las ayudas que quieras, hombre, algunos las cogerán y sí los tendrán, ¿no? Pero eso es importante el verlo, ¿no? ¿Esto cómo opera, ¿no? Este tema, cómo opera sí o sí, y otra cosa es que luego venga gente o se vaya gente con emigraciones o inmigraciones, pero de forma básica es, si en una sociedad se tienen 2 hijos por mujer, 2 hijos por mujer, donde hay 100 jóvenes, dentro de 30 años volverá a haber 100 jóvenes, esos 100 jóvenes se habrán tenido entre todos más bien 101 niños, porque alguno muere, pero volverá a haber 100, eso es 2,1 hijos por mujer, y si se tiene como en España 1,2, quiere decir que cada generación es mucho menos numerosa que la anterior, en concreto en España como un 40% menos numerosa. Andalucía ha tenido una tasa de fecundidad, el número de hijos por mujer un poquito más alto que el resto de España, eso le ha permitido estar un poco mejor. Entonces ahí pongo en 3 colores, uno es Europa, la Unión Europea, la media europea, España a nivel nacional, y pongo Asturias, no porque yo sea de allí de nacimiento, sino porque es la región no solo de España, sino de toda Europa con menos niños por mujer, ¿no? Y así es como irían mermando por cada 100, dentro de 30 años vas viendo el tiempo y cómo se van vaciando
de jóvenes, por tanto, vosotros que venís antes de lo que llamamos jóvenes de 30 años o 25, los niños caen antes, ¿no? Caen antes que el otro. Y luego esto, el resto de la población va menguando a un ritmo parecido, pero con algunas décadas de decalaje, ¿no? Porque esto es lo que son los jóvenes, y va quedando muy envejecida. Aquí hay dos efectos en demografía importantes, uno es cantidad de gente y otro es grado de envejecimiento, ¿no? De hecho, puede ser más importante, a veces incluso tener un efecto más dañino, el que una sociedad esté muy envejecida, efectos de la economía, del dinamismo. Hemos hecho algunos estudios, por ejemplo, para la banca, pues nos salía que en los próximos 20 años tenía más impacto el envejecimiento de la sociedad. Por ejemplo, la gente que pide un préstamo inmobiliario para comprarse la primera vivienda está en torno a los 30-35 años. Si desaparecen los de 30-35 años y pasan a tener 50, bueno, pues a lo mejor España no ha perdido tanta población, pero ellos sí han perdido uno de los motores de la actividad, ¿no? Un segmento vital de la población, ¿no? Que es la gente de 20 a 40 años, 20 a 39 años. Esto que veis aquí es la pérdida que ha habido en los últimos 20 años por provincias de la población nacida en España en esa franja de edad, ¿no? Como veis, es alucinante, ¿no? España ha perdido más de 4 millones de personas jóvenes, en edad joven, en esa edad de 20 a 39 años. El concepto de juventud es un poquito elástico hoy día cuando acaba, ¿no? Se acaba a los 30, a los 35, a los 40, pero bueno, más allá de los 40, no sé si lo seguiremos alargando. Yo recuerdo que mi padre siempre decía 35, ¿no? 30, 35, pero bueno, ahora hablamos 40. Bueno, como veis, hay provincias como Vizcaya, que está prácticamente en el 50%, Asturias casi. En las provincias del País Vasco ha habido el efecto de una caída brutal de natalidad y además hubo el llamado exilio vasco, ¿no? Se fue el 10% aproximadamente de la población en los llamados años de plomo de la ETA, ¿no? Y eso incide adicionalmente. Hay provincias con más o menos inmigración, pero como veis ahí, por ejemplo, Andalucía, las provincias de Andalucía están de las menos mal, ¿no? Dentro de los ciegos, pues el tuerto, ¿no? Es Andalucía. Incluso una de mis provincias favoritas es Jaén, ¿no? Porque Jaén tiene muchísima emigración, es una de las provincias que ha sufrido por problemas de falta de oportunidades más emigración y sin embargo ha tenido más niños y se nota menos, está mucho menos envejecida que la media española y no digamos que la Castilla profunda, que lo que llaman hoy día España vacía, se nota, eso se compensa. Los políticos que hablan de España vacía no hablan nada de natalidad, lo cual es un desastre porque las zonas más vaciadas se han vaciado por dos razones, una porque se ha ido gente y otra porque los que quedan no tienen apenas niños. Zonas donde han tenido bastante emigración como Jaén, pero han tenido más niños, se nota bastante menos ese efecto, aunque se acaba notando, ¿no? Entonces, otra forma de ver esto es el balance entre nacimientos y muertes, ¿no? O sea, yo digo que si España fuese una empresa y los ingresos fuesen los nacimientos y los costes fuesen las muertes, pues estaríamos en pérdidas crecientes, ¿no? Aquí vuelvo a poner de nuevo en azul el dato total, nacimientos totales menos muertes, y en rojo pongo lo que serían la población española nativa. Creo que es bastante importante sociológicamente, cuando se hace cualquier estudio sociológico que se haga hoy día, hay que dar datos totales, pero hay que dar datos también, porque hay claramente dos comunidades bastante diferenciadas en algunas cosas. La comunidad inmigrante es más joven, a su vez se compone de muchas subcomunidades con pautas distintas sociológicas, y la española que es más homogénea, ¿no? Luego nos iremos mezclando y tal, pero realmente hay todavía bastante separación y lo veis, ¿no? El balance español es mucho más negativo. Ahora mismo, por así decirlo, los españoles de toda la vida están menguando en más de 100.000 al año, ¿no? En Europa pasa 3/4 de lo mismo, en amarillo estarían los europeos, gente de la Unión Europea nativa, autóctona, y en azul el balance total, y como veis, no solamente hay una pérdida, esto está en miles al año, sino que es una pérdida creciente. Las cosas hay que ver no solamente cómo están, sino hacia la tendencia, y la tendencia es bastante mala, ¿no? Lo que llamamos envejecimiento se puede medir de varias formas, una es porcentaje de mayores de 65 años, otra es edad media de la población, otra es la edad mediana. La mediana es lo que separa en dos mitades iguales una población de lo que sea. Entonces aquí veis la edad mediana de la población en los 5 grandes países de Europa occidental y en la eurozona, y como veis ha crecido muchísimo en los últimos 40 años. Esto en España en concreto de lo que más, porque en España estábamos mejor que la media, éramos un país con más natalidad que la media, y convergimos en eso bastante rápido a partir de la transición, y entonces España ha envejecido de una forma muy rápida. La región por ciento de España que más ha envejecido en estos años ha sido el País Vasco. No es la que está más envejecida, pero sí la que más ha envejecido, ¿no? Y otra, por ejemplo, sorprendente es cuando hablamos de natalidad, que os decía que Andalucía tiene una tasa de fecundidad un poco mayor que la media. La gente me dice, bueno, claro, hace mejor tiempo y tal, ¿no? Hay más sol.
Bueno, pues curiosamente Canarias es la región donde más ha caído la natalidad, la fecundidad de toda España en los últimos 40 años. Ha sido alucinante, porque era un poco como Andalucía, una zona de una natalidad más alta, con familias muy amplias, a estar a la cola de Europa. De hecho, ya está superando por abajo a Asturias en el último año así. La región de toda Europa. O sea, tenemos las dos regiones de Europa con menos número de hijos por mujer. ¿Dónde iríamos como población a nivel nacional? ¿No? Pues más o menos, son proyecciones mías, pero le sale lo mismo prácticamente a Eurostat, a la ONU, al INE, aproximadamente. A mí me gusta hacer una proyección sin inmigración ni emigración, ojo, España ha sido siempre un país, hasta hace 30 años, de emigrantes más que de inmigrantes. Ahora recibimos inmigración, pero si no vamos bien, los inmigrantes dejarán de venir y se irán. O sea, un país que envejece, queda decrépito. De hecho, en las zonas de España con más envejecimiento, como Asturias o Galicia, hay bastante menos inmigración, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría más o menos al régimen de crucero en el que estamos, con el número de hijos por mujer que hay? Perderíamos aproximadamente la mitad de la población de aquí a fin de siglo de España y aproximadamente 2/3 de la que hay en edad laboral. Otra cosa es que se alargue la edad laboral, cosa que a su vez se puede hacer bastante bien en algunas profesiones y en otras no. Hay profesiones que te exigen más desgaste físico, otras que no, profesiones muy intelectuales y sosegadas y de investigar y no sé qué, pues a lo mejor estás también a los 70 años, encima sabes más, pero hay otras en las cuales no es viable ese alargamiento, que es una necesidad creciente, porque por otra parte la edad de jubilación se estableció hace 100 años, en 65 años, y ahí se ha quedado clavada hasta hace poco, que nos obligó la Unión Europea con la última crisis a irlo retrasando, y aún así la edad promedio de jubilación se ha retrasado poco porque sigue habiendo gente que se jubila anticipadamente, y luego hay otro efecto, que hay mucha gente que no es que se jubile o no se jubile, es que deja de trabajar por reconversiones o lo que sea con 60, 62 años y ya no se coloca. O sea que su aportación real a la economía, da igual que le hayamos jubilado o no, no está trabajando, y en un estado de bienestar como el que tenemos hay que dar algún tipo de subsidio, ¿no? ¿Qué efectos tiene esto así en grandes rasgos? Bueno, lo primero, esto no ha pasado nunca, nunca se ha habido una situación así, y por tanto podemos especular razonablemente, podemos fijarnos en lo que pasa en Japón, lo que pasa en Asturias, lo que pasa en las zonas más envejecidas, pero nunca se ha habido una sociedad que se viva tanto y se tengan tan pocos hijos y menos las dos cosas a la vez, con lo cual podemos especular razonablemente qué puede pasar, qué creemos que puede pasar. Bueno, desde luego, si seguimos teniendo pocos niños, como muere más gente de la que nace, desapareceríamos. Y eso ya está pasando en microcivilizaciones, microculturas que son pueblos, ¿no? Macarrón, mis antepasados vienen de un pueblo de Soria que tenía 500 o 1000 habitantes a finales del siglo XIX. Yo fui de pequeño, todavía era un pueblo vivo, y volví cuando me casé y ya ahí no quedaba casi nadie, ¿no? Es una microcivilización, y en comarcas y tal, o sea, se va vaciando, ¿no? Bueno, pues eso pasaría a nivel más amplio si seguimos así, ¿no? Eso está claro, ¿no? Económicamente, pues por simplificar ya lo bestia, si el principal capital de una economía es el humano, donde no hay seres humanos, ni riqueza humana ni nada, oye, pues si cada vez somos menos y estamos más envejecidos, la cosa no puede ir bien. ¿Eso en concreto en qué se manifiesta? Pues en el problema de las pensiones, que todos sabemos, porque hay más jubilados en proporción a los activos. La propia fuerza laboral no es ideal que tenga mucha gente muy mayor. Las fuerzas laborales típicas tienen muchos jóvenes, una cierta gente en edad intermedia y pocos senior que eran muy expertos y se les pagaba muy bien. Estamos acostumbrados a modelos salariales en los cuales se cobra más con la edad, y eso está muy bien cuando hay pocos mayores. Cuando resulta que son todos mayores y cobran más que el único que queda joven, ¿no? Pues eso no funciona. Y de hecho es por esa razón las empresas en reconversión siempre están efectivamente echando a la calle el talento senior. Todos nos escandalizamos, menudo desperdicio de talento, pero todo el mundo no se equivoca todo el tiempo, ¿no? La gente, cuando todo el mundo hace lo mismo todo el tiempo, es porque hay una razón poderosa, y es que no le salen las cuentas, ¿no? O sea que tenemos problemas diversos. Las propiedades, la economía son dos cosas, ¿no? Una cosa es lo que se produce y otra la riqueza acumulada. La riqueza acumulada, su valor depende a su vez de qué expectativa tiene de volverse a vender o no. Las casas, ¿no? Las casas de un lugar que se va quedando vacío de habitantes, pues tienden a no valer nada. Si pasase lo contrario, que ese lugar viene gente de fuera y se va llenando y tienen niños y necesitan más, pues valen más, ¿no? Y las casas, la vivienda es la riqueza de los españoles, no olvidemos, es la hucha, ¿no? Hay sitios, la demografía tiene mucha varianza local, entonces hay sitios como donde yo vengo, de Madrid, pues que está un poco, por así decirlo, indultado de momento dentro de esta quema, porque sigue viniendo gente, tiene ventajas y tal, pero el conjunto de España, pues la propiedad inmobiliaria está expuesta a un desgaste de valor clarísimo, ¿no?
En fin, hay diversos problemas, ahí tenéis la lista, pero para mí eso no es lo más grave en una sociedad en la cual tenemos una humanidad, que tenemos una tecnología disponible que permite producir de una forma como no se ha podido producir nunca en productividad, ¿no? Para mí el problema principal es un problema afectivo, familiar, es un problema de soledad. Cada vez en España se ha multiplicado por 6 el porcentaje de gente que vive sola en los últimos 50 años, y eso pasa en todo Occidente, y en los países en vías de desarrollo va a pasar, también la tendencia es la misma, hasta el punto de que hay países como Reino Unido o Japón que ya han creado ministerios o secretarías de Estado para la soledad, ¿no? para ver cómo combatir, sobre todo, la soledad es especialmente dura en 2 etapas de la vida, que son la infancia, y luego hablaré, creo que eso es un tema fundamental para vosotros, la infancia y la vejez, ¿no? El crecer sin hermanos no es lo ideal, incluso con uno solo, si es posible alguno más, pero bueno, por lo menos uno, y hay un número creciente de niños que crecen con un solo hermano. Eso se ha llevado hasta el paroxismo en China, que están arrepentidísimos, ¿no? Porque han creado lo que llaman la sociedad de los pequeños emperadores. De forma natural, un hijo único está sobremimado, y de forma, pues el pobre no se aburre más y, bueno, desarrolla otra vida. Luego el ser humano es muy plástico y mucha gente ha tenido vidas fantásticas después habiendo sido hijos únicos, pero no es lo ideal, desde luego, y la soledad en la vejez es especialmente dura, ¿no? Y esto, por cierto, no se soluciona con inmigrantes, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, vienen inmigrantes y no tenemos niños, no pasa nada. No, yo no puedo importar un hermanito para el hijo único que tengo, quitando, hay muy pocas adopciones internacionales, cada vez menos, y no puedo importar 2 o 3 hijos para que me cuiden de viejo, ¿no? O sea, eso no puedo importarlo del extranjero, puedo traer mano de obra o mercancías, pero no personas para que sean mis parientes, ¿no? Luego, políticamente, vamos a una sociedad dominada por los jubilados, una gerontocracia, no en el sentido clásico de los griegos, de que eran los pocos ancianos sabios, ¿no? No, vamos a ser muchísimos, dentro de poco a mí no me queda tanto, y reivindicaré mi pensión como todo el mundo. El problema de eso es que aplastemos, el riesgo es que aplastemos a la sociedad productiva, ¿no? Por el derecho de voto de los jubilados, son leyes, nadie es ni bueno ni malo, el político necesita buscar votos donde los hay, y se ha visto en la última crisis, ¿no? La última crisis económica ha sido durísima. El sector privilegiado, mimado, que no ha sufrido la crisis para nada, sino que ha aumentado poder adquisitivo incluso, ha sido el sector jubilado. Bueno, pues bienaventurados los jubilados, porque de ellos era el reino de los votos, ¿no? Podría decirse en otras épocas, es así. Entonces, o hacemos pedagogía también entre los mayores, de que hay que tener cuidado con las revalorizaciones de pensiones y tal, acompasadas a la economía, o eso aplasta. Y de hecho yo creo que en la última crisis tardamos más en salir, y unos déficits públicos astronómicos, porque eso no había forma de que no creciese todos los años 5 o 6 mil millones de euros el gasto en pensiones. Estábamos en quiebra, al borde del rescate, todo está fatal, pero eso era intocable, ¿no? Entonces eso era un lastre, claramente. Otra cosa es que se hubiese aplazado para cuando viniese la recuperación, ¿no? Y geopolíticamente, pues España y Europa y Occidente en general tienden a la irrelevancia, ¿no? Porque cada vez pesamos menos en un mundo en el que se están desarrollando por fin los países antes pobres, le llamamos del tercer mundo y ahora les llamamos emergentes, porque es verdad que están emergiendo, y entonces al emerger, como tiene mucha más gente, en el pasado, en las épocas antiguas, más o menos las distintas sociedades tenían un nivel de desarrollo más o menos parecido, por lo menos en Europa o en zonas de Oriente Medio desarrolladas y tal, ¿no? Y entonces su productividad económica era similar, ¿no?, a la productividad por persona. Cuando Europa da el tremendo salto científico, tecnológico, institucional, a partir del Renacimiento y luego la Revolución Industrial, lo que hacemos es aumentar enormemente nuestra productividad económica y también la bélica, efectos de imperialismo, que ahora mismo, pues lógicamente nadie está pensando en eso, ni son valores que hoy día compartamos, pero eso es lo que hizo que Europa liderase y dominase el mundo, ¿no? Bueno, ¿ahora qué está pasando? Y luego Estados Unidos, su secuela, digamos, más adelantada a estos efectos económicos en América, ¿no? ¿Qué está pasando ahora? Que la productividad en todo el mundo está convergiendo con la globalización y las tecnologías de información, por eso están saliendo de la pobreza, y entonces el número vuelve a contar. ¿Y en concreto eso qué significa? Pues que China, que tiene 4 o 5 veces la población de Estados Unidos en edad laboral, pues no hay ninguna razón para que, no más allá de 20 años, desde ahora, 15 a 25 años, tenga entre 4 y 5 veces el Producto Interior Bruto de Estados Unidos, con lo cual no hay ninguna duda quién será el gigante en ese momento en el mundo, ¿no? A China le puede pasar lo mismo luego, unas décadas después, con la India. La India toma el relevo a China, ya tiene más población joven que China, pero eso cambia completamente, altera las relaciones de poder, ¿no? Y bueno, los valores
de China no son los de una sociedad democrática abierta, ¿no? Como nos gusta a nosotros, por lo menos de momento, ¿no? Si cambia, pues bienvenido sea. Si es una especie de Estados Unidos de Asia, a esos efectos bien, pero si no... ¿Hay algún efecto? A ver, perdón. Sí, efectos positivos. Bueno, no hay moneda sin dos caras, lo que pasa es que hay una que es un efecto positivo general para la sociedad que es especialmente malo para vosotros, ¿no? Y es que la sociedad, aunque el presidente del gobierno el otro día dijo que no, pues tendrá que ahorrar en gasto en educación al tener menos niños, ya que tiene que pagar mucho más pensiones. Pero claro, eso globalmente no compensa, independientemente de que fuese del sector educativo, no compensa porque gasta mucho más, en todo caso, en mayores que lo que gastamos en niños. Y luego, además, hay una diferencia, un desembolso económico puede ser o un gasto o una inversión. La diferencia es que el gasto se consume, que está bien, oye, hay que comer, hay que consumir, por supuesto, pero una inversión es un desembolso que no se gasta, sino que va a producir en el futuro. Entonces, lo que desembolsa la sociedad de niños es una inversión que rendirá en el futuro Producto Interior Bruto, sociedad, ¿no? Lo que gastamos en mayores es una cosa que de justicia tenemos que hacer, que hay que hacerlo, pero es una consunción de recursos. Es muy distinto el que una sociedad emplee recursos en una cosa o en otra. Ahora, euros son igual de euros, tienes que coger en el banco y sacarlos igual, ¿no? Yo creo que también habrá menos violencia, yo semipredije que en mi último libro que en Cataluña, cuando estaba poniendo la cosa muy caliente, no habría una violencia extrema, de hecho no la ha habido. En cualquier episodio histórico anterior, lo que pasó en Cataluña hace 4 o 5 años, habría habido decenas, cientos o miles de muertos, habría llegado la sangre al río, en la República Española, en Alemania, en cualquier país, y sin embargo no pasó en ese sentido nada. Hubo violencia más suave, más del siglo XXI, más verbal, más acoso, pero muertos, las decenas o miles de muertos que había pasado, y yo en parte lo explico, claro, cada uno lo explica por lo suyo, por la demografía, es una sociedad mucho más envejecida, ¿no? Cuando España se embarcó en su terrible guerra fratricida, había como por cada persona entre 15 y 35 años había otra mayor de 35, ahora hay 3 o 4, ¿no? O sea, la proporción, la pirámide de población invertida hace una sociedad más envejecida, es una sociedad en ese sentido también menos violenta, ¿no? Hablaba de la soledad, aquí veis más o menos la distribución en el censo de 1970 y ahora, en el censo de 1970, no, con Franco, no por casualidad lo he puesto en azul y ahora no lo he puesto por casualidad en rojo, ¿no? La barra, pero vamos, podéis ver cómo había muy poquita gente. Esto es el número de personas que vivían, con cuántas personas vivías en cada hogar. Entonces, con 0 personas eran el 1,9% de la población de los españoles y ahora es el 11 y pico, bueno, esto es de hace varios años, ya debe estar casi en el 12, porque esto crece todos los años, ¿no? En la parte de soledad, ¿no? Y familias muy numerosas, pues ahora prácticamente han desaparecido y antes eran de lo más común, ¿no? Eso, por cierto, no solamente tiene un impacto afectivo y también en salud, porque la salud psíquica también deriva en problemas de salud física, sino también tiene un impacto en coste, ¿no? En coste, porque en los hogares se comparten gastos, ¿no? Cuando en un hogar hay varias personas, por persona una sociedad gasta menos, tiene más nivel de vida a fichas iguales, siendo todo lo demás igual, si vive más gente en un hogar que si vive cada uno solo en un hogar separado, porque hace falta una casa más, hay unos gastos de electricidad que no compartes, una familia numerosa, ¿no? Pues que van al colegio con 4 niños en el coche, pues gasta la cuarta parte por niño o que cuando lleva solamente uno, ¿no? En gasolina, ¿no? Porque prácticamente cuesta lo mismo, los coches pesan todos hoy día 1 tonelada o por ahí, y el peso adicional de un niño en cuanto a gasolina, pues prácticamente nada, ¿no? Vamos a hablar un poco de Andalucía. Andalucía, como decía, está un poco menos mal, aunque ha seguido la tendencia. Esto es el número de nacimientos en Andalucía desde 1976. Hubo, como en toda España, visteis también la gráfica anterior, que hubo un pequeño repunte, o sea, hubo 20 años, así decirlo, de caída abrupta, y luego un repunte que vino causado por 2 cosas, o 3, una sobre todo por la inmigración, la llegada de inmigrantes, 2 porque como había habido un cierto baby boom antes, luego 30 años después hay bastantes mujeres que pueden tener niños, por tanto de forma natural la demografía tiene cierta ciclicidad, ¿no? Si de repente hay un desastre y no nace nadie, pues dentro de 30 años habrá poca gente que puede tener niños, o al revés, si hay un baby boom hay una cierta ciclicidad, ¿no? Y luego, hombre, también hay veces las cosas, nada cae indefinidamente ni sube indefinidamente, pasa en bolsa, ¿no? Una compañía, la cotización va cada vez peor, bueno, llega un día en que hay gente que la compra, que sube, o sea, hay repuntes por lo menos pequeños, ¿no? Pero veis que luego vuelve a haber una caída, a partir del año 2009 empieza otra caída que está siendo muy fuerte
y no continúa. Y luego la última barrita que pongo es hijos de españoles, ¿no? Para ver incluso la natalidad nativa, por así decirlo, es todavía más baja, ¿no? Esto sería pues la franja de personas en edad escolar, ¿no? de 0 a menores de 18 años, ¿no? Yo creo que hace 40 o 50 años era menores de 17, yo por lo menos en mi época sí iba a la universidad un año antes, pero bueno, más o menos por homogeneizar. Entonces pongo el total y de hijos de mujeres nacidas en España, o sea, de madres no inmigrantes. Entonces en Andalucía veis que ha habido una gran caída, en la mitad del gráfico está, y luego pongo una previsión a 10 años, es la proyección del INE, o sea, todas las proyecciones dan en este segmento pues una caída. Las proyecciones, bueno, son orientativas, pero te dan una idea, hay que trabajar con ellas, ¿no? Y luego, demografías son más, a corto plazo son más exactas que en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, una proyección que es muy exacta en demografía es cuánta gente va a haber dentro de 40 años española, ¿no? Los migrantes se mueven un poco más, los españoles hoy día nos movemos poco de España, y entonces los de 30 ahora van a ser los de 40 dentro de 10 años, quitando alguno que se muere, que también sabemos más o menos, ¿no? Y en nacimientos, más o menos también con las mujeres que pueden tener niños, que sabemos cuántas van a ser, más o menos, pues no va a haber mucha diferencia, y como veis es una tendencia a la baja, ¿no? A nivel nacional, pues las cifras han sido más abruptas, las damos ahí, la presentación la podéis repartir y salen ahí todos estos datos, ¿no? Para el sector educativo, ¿no? La merma de niños le aboca a un dilema que es muy duro, ¿no? Que es o reconvertir, o sea, o despedir, o cerrar, o bajar la productividad. Es decir, la productividad es lo que produce una persona, se puede medir en dinero, hay diversas formas. A mí en el sector educativo me gusta medirlo niños educados por profesor, ¿no? ¿Cuántos niños educa un profesor, ¿no? Y pongo el ejemplo, ¿no? De hecho, suelo usar siempre este ejemplo, ¿no? Para entenderlo, porque la gente cree que la riqueza, la productividad, porque ahora mismo vivimos también. La base de la riqueza es la productividad. Si más o menos todo el mundo trabajaba hace 200 años y hace 100, y ahora bueno, tenemos cierto paro, pero más o menos la mayoría de la gente pues, hace una actividad productiva, pues la clave de la riqueza es cuánto produce por persona, ¿no? ¿Por qué ha crecido tanto? Pues ha crecido por la tecnología, nos organizamos mejor, hay una especialización del trabajo, hay gente que sabe hacer muy bien una cosa, la gente está más formada, hay una serie de cosas, ¿no? Pero hay una cosa que no se suele tener en cuenta, que son las economías de escala, y que pueden tener un efecto sencillamente brutal, ¿no? Y es eso, en un pueblo, una zona rural, si antes daba para 30 alumnos por aula y ahora daría para 15, pues todo lo demás siendo igual, la productividad por profesor, si siguen habiendo los mismos profesores, es la mitad, es exactamente la mitad, ¿no? La productividad depende mucho de la demografía, de la escala, depende mucho, no de esos factores, no solo de tecnología, no, de eso, ¿no? Entonces, por desgracia, os aboca a este dilema, ¿no? Y cuando tu productividad cae, o dicho de otra forma, el coste unitario sube, pues tenemos un problema de financiación, o me tienen que pagar más los padres, o tenemos una pelea con la administración. O sea, digo ahí que yo suelo utilizar el refrán de donde no hay harina todo es mohina, ¿no? Donde no hay harina, no hay salud demográfica, pues la cosa no sale bien, o por un lado o por otro el tema no tiene buen arreglo, ¿no? Hay un tema que es importante y que veremos varios datos que dentro además de las cifras globales y sobre todo en los colegios privados, hoy día hay una población, una parte bastante importante de los niños españoles que son hijos de inmigrantes y que en general son familias que tienen menos poder adquisitivo. Digo, a efectos de colegios privados, eso cuenta, ¿no? Cuando te dicen hay tantos niños y no digamos en los colegios privados completamente privados, ¿no? Eso cuenta, pocos hijos de inmigrantes van a tener. Porque todavía, de hecho, un problema que tenemos con la inmigración en España, veremos, es que tenemos la mayor diferencia de toda Europa entre la renta mediana de los españoles nativos y de los inmigrantes extracomunitarios, que son, de hecho, la mayoría de los que más están viniendo, ¿no? Ahí veis un poco el gráfico por zonas, sobre todo en Andalucía, ¿no? En nivel nacional, la mayoría de los inmigrantes son de origen hispanoamericano, iberoamericano, pero sobre todo hispanos, hay algunos brasileños. En Andalucía hay un porcentaje más alto de africanos por la cercanía y sobre todo efecto Almería. Almería es una provincia que tiene una población muy grande de magrebíes. Y bueno, pues ahí veis los datos que creo que es importante tenerlos en cuenta a la hora de ver de qué estamos hablando, ¿no? Y luego ahí, bueno, pues he dado los datos por provincias, porque eso es lo que os va a dar un poco idea de cómo va a ser la Andalucía del futuro.
por parte de padre o madre. Estos son datos que no veréis publicados, bueno, los he publicado yo, pero se basan en lo que llaman microdatos del INE, ¿no? El INE saca muchas estadísticas, es uno de los mejores institutos de estadística, y yo diría que posiblemente el mejor del mundo. Yo manejo, buceo prácticamente en muchísimos, está fenomenal. También Eurostat, la estadística europea es buenísima, hay datos de todos los que quieras, de todos los colores, de todo tipo de cortes, y el INE da muchos, pero no da todos. Y uno de ellos, de los que no da, es, en el caso de los inmigrantes, cuáles son los que tienen doble nacionalidad, ya los considera solamente como españoles, y creo que es interesante hoy día, de hecho, afinando un poco, efectivamente los que tienen doble nacionalidad están más integrados, casi siempre, porque llevan más tiempo, pero por otra parte, pues también siguen conservando sus ciertas pautas, digamos, de origen. Entonces, aquí es el dato no por nacionalidad de los padres, sino por país de nacimiento de los padres, ¿no? Y veis los porcentajes, sobre todo en Almería, son porcentajes muy altos, no sé si se leen por ahí, pero si vosotros no lo veis, yo sin gafas tampoco los leo, ¿no? Pero vamos, en concreto pues sale un 24% de madres son africanas, casi todas de Marruecos, y padre 24%, y veremos alguna población que es incluso más, ¿no? Luego en Cádiz, por ejemplo, al revés hay muy pocos, en Córdoba también, en Granada algo más, o sea, ahí depende, ¿no? La provincia con más, de las provincias con más tasa de fecundidad que tenía en España y sin depender de inmigrantes eran Sevilla con diferencia, Sevilla, Cádiz, también Murcia, aunque en Murcia sí que hay mucha población y además en concreto magrebí, ¿no? Un efecto, el tema de la soledad, ¿no? Que es importante, y lo del hijo único y tal, creo que es un tema muy importante, ¿no? Aquí veis un poco cómo ha variado en España y Andalucía. Una forma de medirlo es cuando tú nacías, ¿tenías hermanos ya o no? Yo, por ejemplo, soy una familia de 3, yo era el segundo, entonces cuando yo nací ya tenía un hermano, ¿no? Pues en el año 1976 el 61%, casi el 62%, nacía ya con un hermano, ¿no? Y el 31% nacía con 2, y el 14% nacía con 3, ¿no? Y entonces ahora, bueno, pues hay un porcentaje menor de gente que nace, en Andalucía era todavía más, ¿no? 2/3, 66% ya nacía con un hermano, y el 37%, o sea, 3 de cada 8, nacían con 2 al menos, ¿no? Y el 20%, o sea, 1 de cada 5 ya nacía con 3 hermanos, ¿no? Ya venía con 3 hermanos a la familia, ¿no? Pues ahora veis cada vez menos, ¿no? O sea, y eso ¿qué efectos tiene? Bueno, pues tiene efectos también, hablo de eficiencia, ¿no? La reutilización de recursos, ¿no? En las familias se reutilizan muchos recursos. Cuando nosotros éramos pequeños, casi todos los libros nos los podíamos pasar de los hermanos, ¿no? Ahora está el debate famoso de por qué no, ¿no? Pero bueno, entre otras cosas, es verdad que si hay más familias sin hermanos, o también están más separados, ¿no? Que llaman el intervalo intergenésico, ¿no? A lo mejor tienes 2 hermanos, pues se llevan 7 años, 8 años, ¿no? Y cambian mucho las cosas, ¿no? Antes se iban mucho más seguidos, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Vamos a ir terminando, ¿no? Como dicen en el Congreso, vaya concluyendo, señoría, bueno, todavía no, pero bueno. Vamos a ver, esto, como siempre, ¿no? Esto es un problema muy complejo, ¿no? Hay una frase de esas que dice, para todo problema complejo siempre hay soluciones fáciles que no sirven para nada, ¿no? Siempre, esto lo soluciono en 2 patadas. Bueno, pues en 5 cosas, pero claro, cada una es bastante compleja, ¿no? Yo creo que lo primero es concienciar, hay que concienciar a la sociedad del problema que tenemos, y hay que concienciar a la gente de que es bueno tener niños. O sea, una vida humana típica, plena, cuando digo típica no quiere decir que todo el mundo tenga que tener niños, ni todo el mundo haya tenido niños siempre, pero la inmensa mayoría de la gente tenía niños, el 90% de la población, la gente que se está muriendo ahora con 75, 80 años para arriba, más del 90% mueren o casados o viudos o divorciados, es decir, que se han casado al menos una vez. Ahora la mitad de la gente ya no se casa nunca, y antes esa gente que se casaba tenían casi todos niños, quitando alguno que tuviese un problema de infertilidad o se casase muy mayor, casi todos tenían niños, ¿no? Ahora el 40% de los españoles no van a tener ni siquiera un niño, y más de la mitad un poquito más, no van a tener ni siquiera un nieto. Cuando digo no van a tener, quiero decir, de acuerdo con lo que está pasando, con las pautas de fecundidad, ¿no? Aproximadamente el 40% no tiene niños, el 20% o así tiene un niño solamente, y luego 2 o más, 2 tienen 38 a lo mejor, y alguno ya, pues un 10%. Yo tengo 3 niños y 3 hijos, y pertenezco a la categoría de familia numerosa. A mí me sigue pareciendo de chiste, ¿no? Como vengo de la época que las familias numerosas eran de 5, de 6, de 7, o sea, 3 no me parece numeroso, pero hoy día los políticos ya le llaman numeroso a lo que tiene, incluso si es monoparental con 2 hijos. Bueno, denle los beneficios que les dé la gana, pero eso no es numeroso. O
es una cosa fundamental y que se enseña en todos vuestros colegios, que el lenguaje es la herramienta fundamental de comunicación del ser humano. Y lo no numeroso no puede ser numeroso, será lo que sea, para bien o para mal, pero no es numeroso. Pues ya le están llamando y dicen, incluso está hablando gente de incluso con menos, ¿no? Yo he visto algún partido que decía que todavía con menos, digo, pero por Dios, estudien lo que sea, los beneficios, las desgravaciones, lo que les dé la gana, llamen numeroso. Pero bueno, digo, punto número 1 es concienciar. No hay conciencia en España suficiente en absoluto y es muy fácil de demostrar. No hay ninguna encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas en la que cuando se pregunta a los españoles cuáles son los grandes problemas de España, sale siempre el paro, a veces la corrupción de los políticos, a veces el terrorismo, si hay atentados yihadistas sale la inmigración, si no, eso cae la preocupación y tal, los clásicos, ¿no? No sale nunca que falten niños y que la sociedad es inviable sin eso. Pero es que si nos vamos a las superalturas, los discursos reales, ¿no? Yo sigo los discursos de Navidad de Su Majestad el Rey, pues nunca se menciona esto. El rey en España es una figura neutral y, por tanto, por así decirlo, tiene que recoger lo que cree que es el consenso de la sociedad que está aceptado, ¿no? No le pido que sea un incendiario, no le podemos pedir que sea un incendiario, pero el hecho es que él no ha reflejado nunca en sus discursos el que la sociedad española tiene un problema tremendo de falta de niños, ¿no? Hay que estudiar a fondo el problema, esto es un problema complejo y las soluciones son complejas y además no vale lo mismo para todos los segmentos. Hoy día cuando decimos que hay 1,3 hijos por mujer, 1,2 hijos por mujer en España, eso es una media estadística, pero la realidad es que hay un 40% que no tienen niños, un 20% que tiene 1, un 30 y tantos que tienen 2, pero es que sigue habiendo gente que tiene 4, 5, 6 hijos, ¿no? Gente que suele ser bastante religiosa, des las ayudas que des o no des las ayudas que no des, tienen hijos porque va dentro de su modo de vida y otros que des las ayudas que des, pues no van a tener. Siempre creo que es bueno reconocer que quien tiene niños aporta a la sociedad y gasta en aportar a la sociedad y por tanto creo que hay que hacerlo desde los gobiernos y desde las administraciones, pero no es la clave en absoluto, ¿no? Por tanto hay que estudiar a fondo el problema y no venir con soluciones simplistas. Hay segmentos, la sociedad hoy día tiene muchos microsegmentos y creo que los planes ideales y regiones van segmentados, además de principios generales, hay motivaciones distintas y va a haber gente la que no va a tener niños en ningún caso, con lo cual tampoco vale la pena a lo mejor emplear recursos, ¿no? Hay que darlos a donde hagan más, ¿no? Falta. Debería ser una gran prioridad. Otra cosa que pasa hoy día es que se habla de todo, ¿no? En los programas electorales, cuando yo empecé a hablar de este tema, pues no figuraba la natalidad, ¿no? Ahora figura en todos los programas. Ya no le puedo decir a un partido, esto no te importa. El problema es que los programas electorales tienen 300 páginas, ¿no? Entonces, claro, viene en la página 217 y en los debates electorales ni figura, ¿no? Las cosas que no tienen prioridad, si son importantes pero no tienen prioridad, pues como si no la tuviesen, ¿no? En Galicia hay unos planes de estimular la natalidad desde hace 10 años así, pero si miras el presupuesto, el peso es muy pequeñito, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues no sirve de nada. Galicia es de las regiones más envejecidas y con peor natalidad del mundo, está muriendo. Orense en concreto, por cada nacimiento de una madre española mueren 4 personas de origen español, y contando inmigrantes a lo mejor estamos en 3,5, Asturias, de donde soy yo, estamos pues cercano del 3-1, Zamora, o sea, hay sitios donde es verdaderamente dramático, pues tú vas allí, ves los periódicos, ves la web de la Junta, del Ayuntamiento, y es un tema que antes ni se hablaba y ahora se habla un poco, pero válgame Dios, pero ¿qué es más importante? ¿Que Orense se llame Ourense o que está muriendo 4 personas por cada una que nace? Pero es que ustedes tienen algún problema más grave que este en Orense, de verdad, o sea, que no va a haber orensanos dentro de poco, no va a haber asturianos, no va a haber, y aquí os digo que está mejor, pero también la tendencia es la misma, ¿no? ¿Hace falta? ¿Qué hay que hacer ya en lo concreto? Pues creo que en lo material claramente sí que hay que dar una serie de incentivos fiscales y en todo caso son justos, ¿no? Son correctos, ¿no? Y hay que descargar a las empresas del coste de la maternidad. Tenemos un problema grave de colisión entre la maternidad y las empresas. Hay que ser adultos, una sociedad adulta reconoce los problemas como un adulto y no como un niño pequeño. La maternidad tiene un coste, es una faena para las empresas, por tanto, las empresas tenemos que descargarlas de ese coste. Y si no, la cosa saldrá mal, cuando no reconocemos la realidad. Porque si no se penalizará a las mujeres y por tanto a las familias y por tanto a la sociedad, o se penalizará a las empresas y también de nuevo penalizaremos a todo el mundo. Es decir, ¿cuál es el coste completo de la maternidad? Las empresas no tienen un beneficio por la maternidad, quitando algunas que puedan dar negocio con los niños, pero los demás, una empresa, su primera obligación es sobrevivir. Entonces, por tanto, no tiene ese tipo de costes. Si los cargamos de muchos costes externos, si es alguno, una gran empresa, tiene algún nacimiento, bueno, no pasa nada. Pero si es una empresa, una microempresa y el único trabajador que tiene
pues se queda embarazada, pues es que eso o lo solucionamos de alguna forma o esa empresa desaparece. Y eso es una realidad. Las realidades con los avestruces no las miran, pero tenemos que encararlas, ¿no? Hay una cosa que es fundamental, es que hoy día la gran mayoría de las mujeres trabajan fuera del hogar. Yo siempre digo lo de fuera del hogar porque dentro también trabajan y mucho, pero hay una minoría que no trabajan fuera del hogar y tienen más hijos que el resto, ¿no? Y se les está discriminando, despreciando fiscalmente, hay ayudas que no van hacia ellas, hay cosas que no van hacia ellas y eso es malo porque también está discriminando aguas abajo a sus hijos y es malo para la natalidad. O sea, si hubiese una minoría de mujeres que dicen prefiero ser como las de toda la vida y tengo 5 hijos y otras que tienen las que puedan tener, porque no es fácil compatibilizar la vida profesional con la maternidad y el cuidado de los niños o el padre, bueno, pues la sociedad tendría otro nivel de natalidad general, ¿no? Ahora mismo no tenemos ni una ni otra, ¿no? La figura del padre es lo mismo, el padre no se reconoce su aportación a la paternidad, la paternidad es para la vida de padre, ¿no? Pero también en sentido genérico, no se reconoce en muchos sitios, hay cosas que están, la mujer tiene más desgaste, tiene mucho más en juego, pero el padre tiene y aporta y queremos que aporte. O sea, lo que no podemos hacer es que hay muchas ayudas que van solamente dirigidas a la madre y el padre está pagando también las facturas del niño, etcétera. O sea, o no podemos hacer cosas que desliguen de la realidad. Y además es que resulta que cuando se habla de que las mujeres no quieren tener niños es una frase falaz por ser solo la media verdad. O sea, aquí quien no quiere tener niños en la misma proporción e incluso más son los hombres. O sea, a mí cada vez que gente de izquierda, de derechas o de centro dice no, es que las mujeres ya no quieren tener niños o ya no es las mujeres, es la sociedad que se compone de mujeres y hombres y las encuestas de fecundidad del INE e investigaciones, de hecho, pues, hasta donde he podido llegar, es tanto más veces es el hombre en una pareja el que no quiere tener un siguiente niño como la mujer. Hay veces que es el hombre, otras que es la mujer, pero hay una barbaridad de veces, por tanto, tenemos que tenerlo en cuenta muchísimo y no se le está teniendo en cuenta. Y luego, finalmente, creo que hace falta, y lo fundamental es un cambio cultural, cambio de valores y leyes, porque si una sociedad no quiere tener niños o no le importa tener niños, pues no los tendrá, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Hay que fomentar la estabilidad familiar, ahora veremos algunos datos, la estabilidad familiar no es una cosa que se pueda forzar en absoluto, vivimos en una sociedad libre, pero no es lo mismo lo que está pasando ahora mismo en España, que la mitad de la gente ya no se casa y de los que se casan la mitad más o menos se divorcian, eso son proporciones que tienen un efecto devastador en la natalidad, devastador. Entonces, ¿qué se puede hacer en una sociedad libre? Pues no puedes hacer las mismas cosas, afortunadamente, que en las dictaduras, pero se pueden hacer cosas. Se pueden dar estímulos, se puede dar formación sobre los efectos que tiene esto, que además empobrece, ¿no? Aquí veis la gradación de fecundidad entre las 4 situaciones que puede tener una mujer, ¿no? Estos efectos: estar casada, tener una pareja de hecho registrada, que es como un matrimonio, sin llamarlo matrimonio, con un poquito menos de compromiso, una pareja de hecho informal, ni registrada, o soltera, ¿no? Y como veis hay una gradación casi perfecta, ¿no? Y pasa en todos los países. Hay 3 tipos de hogares con hijos: los formados por un matrimonio, los formados por una pareja de hecho y los hogares monoparentales. En todos los países tienen más hijos los hogares formados por un matrimonio, ¿no? Y las tasas de fecundidad son más altas. Eso es algo que ahora que se está empezando a hablar de natalidad no oiréis hablar a ningún político, ¿no? O prácticamente. Entonces, la realidad es esta, es decir, tener hijos es lo más maravilloso y lo más arriesgado que puedes hacer en la vida, prácticamente, lo que más te compromete. Un entorno estable, que se llama toda la vida matrimonio, estable, pues propiciará más que se tengan y se quieren mejor que un entorno inestable, es evidente. Otra cosa fundamental, que cada vez retrasamos más el tener niños, esto es en España la edad media a la que se tiene el primer hijo, pero es universal. Casi todo lo que digo es universal, o sea, no, Spain is not different, está un poco peor, pero realmente es universal. Entonces, ¿por qué? Por el estilo de vida moderno, los estudios universitarios, que cada vez hay más proporción de gente que empieza a trabajar o intentar buscar un puesto de trabajo con más edad, luego queremos estar más seguros antes de decidirnos y cuando ya, en realidad hay mucha fecundidad digamos no satisfecha, deseo de tener niños porque empezamos demasiado tarde. Entonces, al empezar tarde lo que sucede es que o bien la mujer no se puede quedar embarazada por ella o por su pareja. Los hombres aportamos tanta infertilidad, casi tanta como las mujeres a las parejas infértiles, y también generalmente es por lo mismo, por la edad, aunque la fertilidad masculina dura más años, pero también cae a partir de ciertas edades, o bien tienes un embarazo y te cuesta tanto, estás a punto de perderlo 7 veces, que lo pasas tan mal que dices, bueno, ya
O tienes, yo que sé, un primo mío pues ha tenido hijos hace poco, ha tenido por fin el segundo con 3 abortos entre medias, ¿no? Porque claro, tenían 30 y tantos, 40 y pico años y ya tienes, yo mismo, vamos, yo tuve mis hijos con 40 años, con mis 40, mi mujer tiene algo menos, tampoco era una rabiosa jovencita, tuvimos el primer hijo, tenía 31 años, me dijo uno que sabía de antes, dice, cuando yo empecé a trabajar en la industria de seguros, un señor de 60 años, esto le llaman una primípara añosa, ¿no? Y ahora es lo más común, ¿no? Bueno, pues eso no es lo ideal. Si empezásemos antes, un poco antes, yo tengo hijas, no querré que tengan hijos con 18 años, pero sé que como empiecen con 35, pues a lo mejor no tienen los que querrían tener y van a tener muchas frustraciones. Yo creo que a lo mejor la parte final de los años 20, de los 20 y tantos, es una edad ideal, ¿no?, para la mujer, ¿no? Decía que la causa fundamental de esto no es un tema de riqueza, estos son la fecundidad en los países más ricos del mundo, esos países rabiosamente ricos como Luxemburgo, Singapur o Irlanda, pues tienen una tasa de natalidad no muy alta, algunos incluso menor que la española y cayendo. Estos son datos del 18, cada año ha ido cayendo, de hecho están en mínimos históricos, lo cual es una cosa bastante impresionante. Cuando algo está en mínimo histórico es que va muy mal, ¿no? va para abajo, ¿no? Vamos a hablar un poco de inmigración. Yo en parte hablo de inmigración porque no queda más remedio, porque mucha gente me dice, bueno, no pasa nada, si nosotros no tenemos niños que van inmigrantes, pues no me gusta mucho hablar del tema porque tiene sus controversias, pero creo que un análisis racional nos puede decir lo siguiente, ¿no? La inmigración no puede ser una solución completa al problema de falta de niños en ningún caso y no lo está siendo en ningún caso. ¿Y por qué es así? ¿Qué puede aportar de valioso? Hay puestos de trabajo poco cualificados, la inmigración típicamente son personas con una menor cualificación laboral y además no conocen bien el idioma, incluso aunque sean ingenieros, pero si no conocen el idioma de entrada pues es difícil que trabajen de ingenieros si van a otro país, ¿no? Entonces desempeñan empleos en promedio, de nuevo las medias, hay excepciones de menor cualificación y eso hace falta cubrirlo, hace falta cubrir puestos menos cualificados y el círculo virtuoso de inmigración de hace 40 años era que venía gente de otros países más pobres, hacía trabajos menos cualificados, la gente del país hacía trabajos más cualificados, los de países más pobres estaban mejor que en su país de origen, también iban prosperando con sus hijos, eso era el círculo virtuoso. Pero ¿qué no puede aportar? Mano de obra cualificada, no la aporta. De hecho, la poca que hay, la gente muy cualificada de países emergentes se queda en su país y si van, pues se van a lo mejor a Estados Unidos o Alemania, a España podemos atraer alguno. Andalucía, en Málaga sobre todo, se están haciendo esfuerzos, está siendo un sitio muy atractivo, se pueden hacer cosas, pero es complicado, ¿no? Y luego no pueden aportar en la parte no económica, lo que os decía, no pueden aportar hijos. Es que es tan importante una cosa como la otra, o sea, yo no puedo decir, no, como país es tremendo que se diga eso, no pasa nada, y yo lo he oído pues en todos lados, ¿no? Y luego tiene riesgos evidentes, ¿no? Si se gestiona mal, como todas las cosas se pueden gestionar mal, bien, fatal, medio, etcétera, ¿no? Bueno, pues si se gestiona mal y no es fácil gestionarla bien, unos que vengan demasiados inmigrantes, eso pasa en España. En España tenemos unas tasas de paro que no se conocen en Europa de españoles y de inmigrantes y siguen viniendo. Entonces, eso tiene que ver con el estado de bienestar. El estado de bienestar es una idea maravillosa, que nadie pase necesidad extrema. El problema es que si permite vivir sin trabajar de forma estructural, no a personas de clase media y media alta y alta, porque a mí no me daría con los 500 euros de un subsidio más no sé qué, porque estoy acostumbrado, no soy rico, pero no estoy acostumbrado a ese nivel de vida. Bueno, si no me quedase más remedio, me acostumbraría. Pero una persona que vive en un pueblo, que tiene la vivienda pagada, que es una clase más humilde, dice, oye, yo mejor con esto me basta, ¿no? Y si vienes de Senegal o vienes de Marruecos, donde hay miseria de verdad, oye, nos juntamos aquí varios en un piso, comemos. Entonces, ¿eso qué está haciendo? Pues que venga demasiada inmigración y eso genera unos costes muy importantes para la economía, para el contribuyente y para todo, ¿no? Y no solamente genera eso, sino que genera un paro, tasas de paro, y además competencia laboral incrementada. Claro, por el mismo puesto de trabajo se bajan los salarios. Marx decía que el capitalismo necesitaba un ejército de reserva de parados para deprimir los salarios. Bueno, pues es la ley básica de la economía, si hay más oferta que demanda, bajan los precios, ¿no? Bueno, pues si hay más oferta de mano de obra para camareros, para puestos, porque mucha gente dice que los inmigrantes solo hacen puestos que los españoles no quieren. No es verdad, hay algunos segmentos que es cierto, pero hay puestos de cajero, de camarero, hay muchos puestos que yo veo tanto españoles como no españoles, ¿no? Puedes tener un riesgo de integración sociocultural, que te dé lugar a más delincuencia, el tema del yihadismo, claramente fracturas sociales, no hay más que ver Francia y Bélgica, lo que está pasando, y
un riesgo importante con la inmigración es creer que con la inmigración ya no hacen falta niños, como, insisto, me dice mucha gente. Vamos a confiarnos, vamos a echarnos la siesta, no pasa nada que no tengamos niños, de repente deja de venir inmigrantes y dentro de 20 años estamos muertos, ¿no? Digo por simplificar un poco, ¿no? Y luego hay riesgos morales, ¿no? No son riesgos de otro tipo, para mí es un riesgo moral el decir que vengan inmigrantes. Vamos a ver, la inmigración, emigrar es generarte un desarraigo personal, ¿no? Hombre, yo tengo un hermano que es un gran investigador bioquímico que vive en Estados Unidos, una gran farmacéutica, pues eso, pues lleva 20 años fuera, pues a la familia no es lo mejor, pero tiene un puesto de trabajo pues muy bueno, ¿no? Está muy bien, ¿no? Ahora, ir a fregar suelos, para no estar con tu familia, no es que voy a fregar suelos, hombre, como más que en mi país y tal, y la sanidad es mejor, pero a cambio no estoy con mis padres, no estoy con mis amigos, no estoy con mi entorno, o sea, es generar desarraigos. Entonces fomentar desarrollos familiares a mí moralmente me parece pues no lo ideal, y desde luego parte de una mentalidad que llamo señoritil, del peor señorito clásico, es decir, oye, nosotros no nos manchamos teniendo niños, ya los tendrán otros más pobres por nosotros, que es lo que en el fondo significa eso, ya los tendrán otros más pobres por nosotros, ¿no? Bueno, ya veremos si los tienen por nosotros o para ellos, ¿no? Además, ¿no? De las tasas de paro, aquí podéis ver lo que decía las tasas de paro. Estas son las tasas de paro en Alemania, España, Francia e Italia, y la media de la Unión Europea, de lo que serían nativos del país e inmigrantes, y bueno, las de España ya las he desglosado por tipos además de orígenes, que están en rojo, como veis, pues batimos todos los récords, ¿no? Incluso en Italia, ¿no? Que siempre nos comparamos con Italia, por desgracia, en la parte de cola, pues si nosotros tenemos un 14% de paro de españoles, ellos tienen un 9% de italianos, y en los extranjeros que tienen el 14% de paro y nosotros 24%, ¿no? Y si vamos a las comunidades iberoamericanas sobre todo, y africanos y asiáticos, pues nos salimos, ¿no? Sí, voy terminando, señoría, ya termino. Bueno, os decía, la convergencia en renta es de las menores, la parte de integración sociológica o afectiva, la inmigración tiene muchísima endogamia, lo cual entiendo que es natural. Tú vas a un país muy raro y lo normal es que te juntes con los tuyos, los de tu país, ni siquiera endogamia por zonas, pero no parece lo ideal a efectos de siguiente generación de integración, ¿no? En concreto, los asiáticos y africanos están del 90 al 98%, cuando una mujer tiene un hijo aquí en España es con alguien de su propio país, ¿no? Ni siquiera, insisto, de otro, por ejemplo, Pakistán con Bangladesh, ¿no? Que son más o menos hindúes los dos y musulmanes, ¿no? Y creo que tenemos un reto, hablando del sector educativo, en la integración, sobre todo en sitios donde hay mucha población infantil inmigrante. Aquí veis los datos de diversos sitios, como Níjar en Almería, donde más del 50% de los bebés de 2019 son hijos de marroquíes, Salt en Gerona, donde el 70% también son hijos de extranjeros, o Vic en Barcelona, son municipios donde veis, realmente creo que es fundamental. España tiene muchísimo en juego en que la integración se haga bien, y la escuela es fundamental el papel que tiene que jugar, ¿no? Y termino, ¿qué se puede hacer desde el ámbito escolar, ¿no? Termino, ¿no?, con la fase de Kennedy, qué puedes hacer por tu país y tal, y todo eso, ¿no? Yo creo que esto hay que contarlo a los alumnos, es un contenido que hay que contar a los alumnos, el problema, y luego hay que contar en positivo que es bueno que de mayores tengan niños. Los norteamericanos se hicieron un gran plan, esto no es conspiranoia, esto es algo que está en Internet, está desclasificado. Ellos están muy preocupados por el crecimiento explosivo de la población en el tercer mundo en los años 60 y 70 y 50, ahora ya no es explosivo, entonces sí lo era, porque crecía, se duplicaba cada 25 o 30 años, entonces tenían miedo de que no saliesen de la pobreza, hubiese revoluciones que les privasen de materias primas estratégicas, y entonces lanzaron un gran plan antinatalidad que se llamó Informe Kissinger. Está el famoso secretario de Estado Kissinger, se llama Kissinger Report, está desclasificado ahora, y entonces una de las medidas estrella era contar a los niños en el colegio que de mayores no tuviesen muchos niños, que como mucho dos, que tardasen en casarse y tuviesen como mucho dos, que ahora hay que contar un poco lo contrario, ¿no? Es decir, oye, hay que hacer énfasis, porque los valores, la escuela crea valores la familia, crea la escuela, la televisión, pero vosotros sois grandes creadores de valores. Entonces, el que decir, oye, de mayores es bueno para vuestra vida que tengáis niños. Y además, que sepáis que si entre todos no tenéis suficientes, aunque alguno no los tenga, no pasa nada, siempre que compensen, os espera un futuro complicado, ¿no? Yo creo que hay que concienciar a los padres, y ahí en concreto yo diría que hay un estímulo especial a los que tienen, por ejemplo, cuando tienes solo un niño, ¿no? Pues decir, oye, animar a tener otro hijo, ¿no? Porque es bueno para ese, y eso serían, además para vuestros colegios de forma natural, pues sería más fácil que fuesen allí. Y yo creo que desde patronales como esta, pues gracias por esta labor, creo que tenéis una capacidad de altavoz, ¿no?
dais notas de prensa, habláis con la Junta, o sea, creo que es un tema que tenéis que sacar, es decir, la sociedad necesita más niños, tanto como sociedad, insisto, como individuos, ¿no? Como individuos por el tema de la soledad y de la vida plena, ¿no? Y con esto ya he terminado, no sé cuánto me he pasado de tiempo, pero supongo que bastante. No pasa nada. Perdón. Antes de pasar a si hay alguna pregunta, me gustaría apuntar dos cosas. Primero, desearle a Alejandro pues que siga difundiendo esta inquietud, este problema grave que tenemos en las familias, y él fue fundador y es director general de la Fundación Renacimiento Demográfico y, por lo tanto, nos has puesto como ejemplo de transmisión de esta información a las patronales, guante que cogemos, pero no cabe duda que la fundación que diriges, pues estáis haciendo una labor extraordinaria. Así que nuestro agradecimiento. Muchas gracias. Y también decir que esta ponencia de Alejandro ha sido retransmitida en streaming a través del canal YouTube de CC y que va a permanecer en abierto para que si alguien quiere acceder a ella o volver a visualizarla y tal, pues que estará colgada a los efectos, ¿de acuerdo? Y también quería, cosa que no lo he hecho al inicio, agradecer a ONIA Educación, empresa que junto con SM, pues CC Andalucía firmó en su momento un acuerdo de colaboración con la intención de facilitar la digitalización de los centros educativos asociados a CC y, bueno, pues han sido ellos los que han patrocinado la ponencia de Alejandro y veo aquí a amigos ancestrales de SM y pues os doy un caluroso saludo y agradeceros vuestra presencia en esta asamblea de CC Andalucía. Así que muchísimas gracias y ahora sí, seguro que hay alguna pregunta que queramos transmitirle a Alejandro. Adelante, Miguel. El aborto también incide El aborto es el tema, claro, de los temas controvertidos por... Vamos a ver, la gente aborta porque no quiere tener niños, ¿no? Es decir, no quiere tener el niño que le ha venido y que no quiere. Entonces, yo creo que si mañana mismo se prohibiese el aborto radicalmente, no nacerían más niños, porque hoy día hay gente que se ha quedado embarazada sin pensarlo y unos deciden abortar y otros no. O sea, algunos de esos embarazos inesperados, si mañana se prohibiese radicalmente, lo que pasa es que al mismo tiempo la cultura del aborto, de que sea un derecho, está desvalorizando de tal forma la natalidad. O sea, yo creo que una sociedad que considera que el aborto es algo trivial, que es un derecho, que además lo paga con fondos públicos, es una sociedad antinatalista. Eso tiene un efecto muy malo en formación de valores y en la práctica, si no quiere tener niños, aunque tú prohíbas el aborto, no va a tener más niños. O sea, por eso es un poco complicado de ver. De hecho, en los países, hay países que tienen un poco más de tasa de natalidad que España y tienen un poco más de aborto, otros que tienen un poco menos. No hay una relación clara. Ahora, en España en concreto, pues en España en concreto sí hay dos regiones donde la relación es clarísima, que son Asturias y Canarias. Son las dos regiones donde más se aborta, en proporción por cada embarazo. Por ejemplo, entre Asturias y Galicia, que están fatal las dos, Galicia se aborta menos y eso explicaría la diferencia, solamente eso, en que está un poco mejor. En esto, vamos a ver, se puede estar mal, fatal o recontrafatal. No es lo mismo tener 1,5 hijos de media que 1,3 por una sociedad. En 2 generaciones eso va al cuadrado, o sea, porque va como compuesto, cuenta. O sea, Asturias está todavía peor que Galicia y se puede decir que lo explica el aborto. Por tanto, tiene un efecto claramente negativo como valores, tiene un efecto devastador que el Estado transmita que no le importa nada si nacen niños o no y que te digan un médico, en vez de decirte enhorabuena, estás embarazada, en vez de decirte, oye, sabes que hay otras alternativas, ¿no? Quiero decir, ¿qué me está usted diciendo? Pues sí, bueno, eso yo creo que es malísimo. Ahora, te digo, lo mismo que te digo una cosa, te digo otra. Si mañana se prohíbe radicalmente el aborto sin más y no hay unas medidas de acompañamiento por natalidad y creación de valores, pues racionalmente no tendrían por qué nacer más niños. De hecho, puede que naciesen incluso alguno menos, por eso, porque hoy día
pues hay embarazos inesperados y no sé qué porcentaje van por un lado y van por otro. Evidentemente, yo, por ejemplo, mi tercer niño, pues no lo habíamos planificado. Vino y bien, pero otros podrían haber dicho, oye, pues no. Y no era un niño, así como estas niñas que veis, si fueron, digamos, fuimos a por ellas, pues el tercero vino porque vino. Y ya no estamos también como tantos dándonos pereza, estamos ahí con dos, tengo otro más o no, pues nos habíamos casado mayores. De hecho, habíamos pensado siempre, si nos hubiésemos casado más jóvenes, habríamos tenido posiblemente hasta 4, ¿no? Pero ya te va dando pereza, ya te pilla mayor, ya levantarte tanto por la noche, ya no lo ves, ¿no? Por eso digo que la pregunta es un poco compleja, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias, Alejandro, y de verdad que nos has ilustrado perfectamente y tomamos nota de todo lo que nos has transmitido. Muchísimas gracias. Damos 10 minutos de descanso, son menos 20, pues a las menos 10 nos vemos aquí para iniciar la asamblea. Gracias.